Dios te bendiga grande y poderosamente en esta nueva oportunidad que nos da Dios de poder estar delante de su presencia en este momento. Este servicio es en la mitad de la semana con el propósito que tengamos un alimento espiritual en medio de esta semana como un refrigerio para nuestro espíritu. Vamos a empezar este momento dándole gracias a Dios por su grandeza, por su amor y por su misericordia. Así que cerremos los ojos un instante y oremos. Oh Señor Dios Santo, Rey Todopoderoso, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia en esta noche estamos delante de ti para darte gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por lo bueno que eres tú, Señor, porque tienes cuidado de nuestra vida, porque tu gracia y tu amor nos acompaña, porque eres tú presente en nuestro ser y por tu bondad podemos estar confiados plenamente en ti. Te rogamos, Señor Santo, que nos abraces con tu presencia, que la llenura de tu Espíritu Santo sea en nosotros y que tu poder se manifieste en nuestra vida. Que nos dé sabiduría, gracia, entendimiento, poder, reconocer, Señor Dios Santo, tu grandeza y tu presencia en nuestro ser, Señor maravilloso. Que la bendición tuya nos dé salud, nos dé paz, que nos conceda los privilegios, Señor Dios Santo, que tienes para tus hijos, Señor Dios. Que podamos disfrutar de ti, de tu amor y de tu gracia, Señor Dios Santo. Te alabamos, Señor Santo, te damos honra, te damos adoración. Entregamos este tiempo en tus manos, Rey de los cielos. Amén y amén. Bueno, dentro de las cosas que nosotros hacemos cuando oramos es pedirle a Dios que nos conceda diversas cosas. Pero hablemos de los milagros. Uno se puede preguntar, ¿por qué ya no vemos tantos milagros como antes? ¿Por qué no son tan comunes? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Entonces vamos a estudiar el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros de diferentes formas. Una de esas es a través de los milagros. Pero, ¿qué es un milagro? Definirlo como tal es algo complejo, ¿sí? Podríamos decir que es la manifestación como tal del poder de Dios. Es una manifestación del poder de Dios. Pero si buscamos así como en un diccionario o algo así, encontraremos una definición que dice: hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Esa es la definición del diccionario. O suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Es una definición bastante fácil de remover, por decirlo de alguna forma, de alterar el contexto de que, por ejemplo, que no se pueda explicar. Hay cosas que, aunque sean maravillosas o sean grandes o sean asombrosas, ¿sí?, que sean maravillas, pues tienen su explicación. O encontrar una explicación o un sustento científico en muchos casos también es factible. Por ejemplo, definir un milagro como tal es difícil en términos generales de explicarlo hoy en día, por cuanto la ciencia ha avanzado mucho. Entonces le buscamos más el sustento científico y la explicación, entre comillas, lógica, en vez de atribuirlo al poder divino de Dios. Les voy a dar un ejemplo. La ciencia, la tecnología ha avanzado tanto y hoy se conoce tanto acerca de las enfermedades y la forma en la que se manifiestan y el proceso de sanidad y todo eso. Eso nos ha generado entonces hasta cierto punto un cambio de la perspectiva con la forma en la que vemos los milagros. Un ejemplo pequeño es el síndrome de Lázaro. Conocemos la historia de Lázaro, este hombre que fallece, que Jesús va hasta donde está, que está puesto en su sepulcro, ya llevaba un tiempo muerto. Jesús lo llama y este hombre se levanta vivo. En medicina, hoy en día, el síndrome de Lázaro se reconoce o se identifica como la persona que, después de haber muerto, se despierta. Ahí entra entonces una serie de consideraciones y aspectos a tener en cuenta con relación a este diagnóstico del síndrome de Lázaro. Para poderlo más o menos entender o definir desde el punto de vista científico, pues tenemos que tener claro el concepto de algo que se llama la muerte clínica. Porque uno habla de muerte, sí, está muerto, sí, está muerto. Y ya asumimos que la persona que fallece como tal, sencillamente pues la característica es que no vuelve a vivir. Pero en medicina, en la parte clínica como tal, en urgencias,
definir que una persona está muerta es un proceso que requiere como más aspectos a tener en cuenta. En medicina, en la salud como tal, hablamos que una persona está muerta cuando tiene un paro cardiorrespiratorio. Y ese término lo escuchamos seguido. ¿De qué murió la persona? De un paro cardiorrespiratorio. Por definición, el paro cardiorrespiratorio es cuando el corazón se detiene y por ende la respiración también. No es un infarto. El infarto como tal cardíaco es cuando hay una parte del corazón que no le llega una buena circulación y esa parte se lastima, se daña, se deteriora, esa parte se muere. Un pedacito, eso se conoce como infarto. El paro cardiorrespiratorio es que el corazón se detiene y la respiración también, o sea que todas las personas que se mueren, mueren de paro cardiorrespiratorio. Pero ¿qué sucede? Si una persona llega a urgencias en un estado crítico y de repente sufre un paro cardiorrespiratorio, clínicamente hablando, la persona está muerta. Pero el personal de salud, todo el equipo empezamos a hacer un proceso que se llama reanimación cardiocerebropulmonar. ¿Qué es eso? Una serie de maniobras, medicamentos, procesos de oxigenación, el masaje cardíaco y un universo de cosas que hay que hacer en ese preciso instante para poder sacar a la persona de ese estado de muerte clínica, de paro cardiorrespiratorio. Entonces, resucitar a una persona es un milagro, pero es un milagro que ocurre frecuentemente en los centros asistenciales, en urgencias, sobre todo en los de mayor nivel, donde se puede contar con bastantes cosas. Eso que vemos en las películas y en las series, las personas comprimiendo es para que el corazón bombee sangre y se cumpla en parte ese proceso y le dan respiración para que se logre que el paro cardiorrespiratorio no lo lleve o concluya en el desenlace de una muerte ya como tal. Es algo confuso, es algo pues relativamente técnico, pero por ejemplo, hoy en día declarar a una persona que está fallecida como tal, hora de muerte tal hora, ¿sí? Se requiere una serie de conceptos y de hallazgos clínicos muy importantes, porque lo que buscamos realmente es la muerte cerebral. Pero no nos vamos a alargar por ese tema, no nos compete en este momento conocerlo, pero el síndrome de Lázaro, volviendo al punto inicial, es cuando la persona, después de una reanimación, que uno dice no, llevamos 10, 15, 20 minutos tratando de reanimar a esta persona y no, la declaramos fallecida, definitivamente ya falleció, no lo pudimos lograr y la persona se declara fallecida. Los casos que se conocen acerca de cumplimiento de este síndrome ocurren más o menos entre la primera hora después de una reanimación. ¿Qué sucede? Al paciente se le pasan una serie de medicamentos que buscan que el corazón vuelva a empezar a latir, pero no responde. Pero como eso queda en la circulación, hay varias posibilidades, no hay muchos casos estudiados, pero la persona puede recibir un impulso eléctrico propio interno y ese impulso como tal reanima el corazón. El corazón vuelve a latir y pues la persona se va a despertar. Cuando ocurren los primeros minutos después de declarado fallecido el paciente, usualmente no hay muchos daños. Si pasa mucho tiempo, horas, incluso si llega a ser el día siguiente, son muy pocos casos los que están documentados, pero si se llega a presentar, pues puede que haya un deterioro clínico importante. Pero en términos generales ocurriría el milagro de resucitar. Entonces, ¿es un milagro o no es un milagro? ¿Tiene definición científica o definitivamente no la tiene? ¿Hay intervención divina allí o realmente no la hay? Es pura ciencia. Esas son cuestiones, inquietudes y argumentos que vienen de un lado o de otro para definir como tal el milagro. Entonces, definir un milagro como tal es bastante complejo. Otro milagro que me gusta poderlo comentar, el embarazo. Que una mujer quede embarazada asombrosamente es un milagro. Es un milagro muy frecuente, pero es un milagro. ¿Por qué? Porque se requieren muchas condiciones. Debe ser en el día exacto en el que la mujer puede quedar embarazada, que quede embarazada. La fecundación como tal tiene que darse en determinada sección de los órganos internos de la mujer. Si el óvulo es fecundado, debe además de eso viajar un recorrido pues en esas proporciones bastante largo para llegar hasta el sitio donde se va a implantar. Si no es el día, si no es la fecha, si no es en el momento correcto, en el lugar correcto y no se implanta en el lugar correcto, no se da el embarazo y no se da, sencillamente. Y digamos que sí logra quedar en embarazo.
¿Cuánto se necesita para que este nuevo ser nazca? Entonces en verdad es un milagro, pero uno dice, no, pero eso no es un milagro porque ¿cuántos niños hay por ahí? ¿Sí? Pero para aquella pareja o aquella mujer que quiere tener su bebé y quiere quedar en embarazo y no lo logra, cuando por fin se da, ¿eso es qué? Un milagro. Entonces el asunto está en que nosotros podemos vivir, tener, pasar, disfrutar, recibir muchos milagros y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Por qué? Como tenemos definición científica, explicación científica, o porque sencillamente son tan raros que ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, algo muy terrible y que en el punto de vista médico es bastante difícil de manejar, la epilepsia, las convulsiones tónico-clónicas y esos trastornos psiquiátricos que uno no sabe si son o físicos o son espirituales, si son demonios que hay que expulsar o son tratamientos que falta dar. ¿Sí? ¿Cuánta gente sale de la epilepsia con medicación? ¿Cuánta gente deja de sentirse poseída y cosas extrañas con medicamentos? Entonces uno dice, bueno, ¿los medicamentos sanan el espíritu? ¿O lo que tenía un trastorno mental que se corrigió con los medicamentos? ¿Y qué pasa cuando la persona ora por alguien y ese alguien se recupera? Entonces, milagros hay por todas partes, lo que pasa es que muchas veces no somos ni siquiera capaces de verlos. Escuchamos testimonios y algo muy común es de personas que sin tener el dinero en el momento más crítico fue cuando los invitaron a comer lo más rico que haya comido en su vida. No tenían un peso para comprarse un pan y resulta que los invitan a cenar o a almorzar o les dan un alimento que delicioso. Eso es un milagro. Pero nos estamos dando cuenta que esas cosas suceden. Hemos escuchado esos testimonios así. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 11. Dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús hacía muchos milagros, pero era para que la gente reconociera, identificara que Él es el Hijo de Dios. No era para hacerse famoso, para que dijeran, wow, ¿cómo lo haces? Para que solamente lo admiraran. No, Él lo hacía con ese propósito, identificarse, que la gente reconociera el poder y la autoridad de Dios en Él como Hijo de Dios. Entonces, vemos que Jesús hacía muchos milagros, pero inclusive a veces le decía a la gente, hey, no le cuentes a nadie, sino que ve así esto y esto. Pero aún así la gente iba y lo contaba. Es más, en la misma palabra de Dios dice que Él hacía muchas cosas y que muchas ni siquiera están escritas. Como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 25. Dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces vemos que Jesús, muchos milagros, y de eso tenemos bastantes referencias, pero uno que es como de los más famosos, de los más conocidos, es la alimentación de los 5,000 hombres. Con 5 panes y con 2 peces estaba una multitud que estaba siguiendo a Jesús, y Jesús dice, bueno, vamos a alimentar a este pueblo. ¿Qué tenemos por aquí? Solamente eso, ¿sí? Pero alimentaron a todas esas personas. Eso se encuentra en el Evangelio de Juan en el capítulo 6. E inclusive dice que sobraron bastantes pedazos de comida, que los recogieron y reunieron varias canastas. Entonces, ¿qué sucede? Hay gente que opina que no, lo que pasa es que la multitud estaba ahí esperando a ver qué pasaba, a ver qué acontecía, y cuando ya vieron que no había comida, que le iban a repartir y que estaban preguntando que qué comida había, a la gente le dio pena y sacó del bolsillo lo que habían llevado. Puede que sí haya gente muy precavida y que llevara comida cada vez que va a cualquier lugar, ¿sí? Porque pues en esa época no podían contar que hubiese una tienda cerca donde iban a estar ni nada de eso, sencillamente llevan su provisión. Entonces, como era tanta la multitud, cuando empezaron a mirar lo de la comida de toda esta gente, les dio pena y sacaron la comida que llevaban y no se la habían comido antes. Eso es una opinión que escuché una vez por ahí, que pues se cae por su propio peso, porque sigamos en el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 6, leamos el verso 25 y el verso 26. Dice:
Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y eso ocurre exactamente al día siguiente después de la alimentación de los 5,000. Y vemos que la gente recibió el milagro, pero aún así no se dan cuenta de lo que realmente estaba haciendo Jesús. ¿Será que el Señor necesitaba realmente mostrar que se estaba alimentando toda esta gente? ¿O necesitaba más bien que la gente se diera cuenta que Él era el Hijo de Dios y que a través de Él se alcanza la salvación? Que Él tiene el poder como tal para perdonar los pecados. O sea, toda la obra divina que Él estaba haciendo se quedó en que, no, ayer comimos aquí pescadito y pan, hoy venimos a ver qué tenemos para el menú de hoy, ¿sí? Y aún así le preguntaban a Jesús: bueno, Señor, ¿y qué milagro haces con todos los milagros que ya había hecho? Pero así nos pasa. Mucha gente recibe grandes milagros y aún así no reconocen a Dios en ese milagro. Por ejemplo, con gran devoción le piden a Dios algo y mientras lo están pidiendo, mientras están clamando eso, oran, ayunan, se congregan, estudian la Biblia, estudian la palabra de Dios, andan súper juiciosos, hasta que un día ocurre el milagro. Y cuando ocurre el milagro, se apartan de Dios. Se le acaba la devoción, se le acaba la oración, se le acaba la búsqueda de Dios, inclusive dejan de congregarse. Muy común: Señor, provéeme un empleo, un trabajo, una fuente de ingresos, lo que sea. Y oran y van todos los días a la iglesia y todo lo demás. Cuando por fin les sale el trabajo, el empleo o la fuente de bendición como tal, ya no vuelven a la iglesia porque no tienen tiempo, porque tienen mucho trabajo. Y la gente se aparta de Dios, se retrocede cuando recibe el milagro. ¿Cuánta gente ora por determinada situación, determinada circunstancia, y Dios hace la obra de forma milagrosa y la situación se resuelve y las personas se echan para atrás? Ese milagro, en vez de fortalecer su fe, lo que hace es que la persona eche reversa porque no reconoce el milagro de Dios en su vida. Lo mismo que le pasó a la gente que se alimentó con los panes y los poquitos peces. Siendo 5,000 personas, recogieron canastadas que sobraron y aún así no pudieron reconocer la grandeza de Dios en su vida. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 27 en adelante. Lucas 16, 27 en adelante dice: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aquí está hablando Jesús acerca de la muerte del rico y Lázaro. Y habla de que este rico como tal por fin se da cuenta que necesita de Dios para vivir eternamente, pero ya cuando está muerto. Y hablando con Abraham, le pide a Abraham que por favor envíe inclusive al mismo Lázaro. No el que resucitó, sino que es otro que se llama así Lázaro también. Le pide que por favor lo envíe para que su familia también se arrepienta y busque de Dios y no vayan al lugar de tormento. Entonces le dice pues que estudien la palabra de Dios, que conozcan de Dios y se porten bien. Pero él le dice: no, porque es que con estudiar nomás como que no es suficiente. En cambio, si alguien resucita y va y les predica, entonces de pronto sí. Ahí muy seguramente sí. ¿Qué le dice el Señor? Que aunque se levante uno entre los muertos, no van a creer. Grave, porque eso nos pasa a nosotros hoy en día. Jesús resucitó, se levantó entre los muertos y aún así hizo un montón de milagros, señales, prodigios, sus palabras, su enseñanza, su revelación. Ahora nosotros el Espíritu Santo, el poder, la autoridad, los milagros por montones, por todas partes que conocemos, que hemos visto, pero definitivamente ni así la gente cree en Dios.
ni así se arrepienten de sus malas acciones, ni así buscan de Dios. ¿Qué más señales necesitas? ¿Qué más señales estás pidiendo? ¿Qué más señales quieres? Si tienes muchas. ¿Milagros siguen ocurriendo? Sí. Muchos, muchísimos. Pero ¿qué sucede? La gente los está reconociendo, está viendo la grandeza de Dios en su actuar. ¿Realmente reciben el milagro para su beneficio y empezar a buscar de Dios? ¿O sencillamente para satisfacer una necesidad temporal y seguir en su misma conducta? Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que nosotros debemos cambiar en nuestra perspectiva. Porque, por ejemplo, uno va a un hospital y ora por un enfermo, y el enfermo reconoce de Dios, se arrepiente de sus pecados, se pone a cuentas con Dios, pero no se sana la enfermedad y se muere. Entonces no hubo milagro. El milagro más grande es la salvación. Que si se sana, perfecto. Pero si esa persona se sana y no reconoce de Dios, sino que se va al mundo, se desordena y se pierde. Eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. ¿Estamos buscando a Dios o el milagro? ¿Estamos buscando estar correctamente con Dios, la llenura del Espíritu Santo, o que ocurra algo fantástico, algo maravilloso? Vamos a la iglesia para que las personas hagan o demuestren alguna cosa poderosa, asombrosa, maravillosa, o porque realmente yo quiero ser lleno del Espíritu Santo y la presencia de Dios. Evaluémonos entonces, porque necesitamos avanzar, necesitamos crecer, madurar. No solamente ocurre el milagro, sí ocurrió el milagro, ¿y qué más hay? Y de verdad, ¿qué me dices o qué otro milagro va a haber para realmente creer, para realmente buscar de Dios? Ojo con eso. Oremos porque hay mucha gente todavía que ha visto y ha recibido milagros y no le han sido suficientes para reconocer que Dios existe y que su vida debe estar rendida a Él. Cierra tus ojos un instante y oremos. Oh Señor Dios Santo, Rey Todopoderoso, ante tu presencia, Dios, elevamos nuestro corazón dándote la alabanza, la honra y la adoración, reconociendo que tú eres Dios Todopoderoso, que eres grande y que eres majestuoso, que tu poder es sobrenatural, que va por encima de todo lo que podemos imaginar, que grandes son tus maravillas, grande es tu misericordia, grande es tu poder, grande es tu autoridad, Señor. Pero nosotros necesitamos reconocer que tú eres el dueño de todo lo que existe. Eres dueño de nuestra vida, eres dueño de nuestro ser, eres dueño de todo, Señor. Pero nosotros debemos rendir nuestra vida delante de ti para hacer tu santa y perfecta voluntad. Hacer lo que a ti te agrada, Señor. Con tu misericordia y tu gracia enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mí, por cada uno de nosotros, Señor, para que Él pagara el precio en la cruz, derramara su sangre para limpiarnos de todo pecado. Es más, no siendo suficiente con esto, envías tu Espíritu Santo para que llene nuestro ser y andemos conforme a tu voluntad. Hagamos lo agradable delante de tus ojos, tengamos el poder y la autoridad para vivir conforme a ti, Señor Dios Santo, hacer lo que a ti te agrada y ser bendición para otros. Tener poder y autoridad de que milagros ocurran alrededor de nosotros o en nosotros mismos en confirmación de tu poder en nuestra vida. Lo más importante es que tengamos claro que debemos actuar conforme a tu voluntad para alcanzar la vida eterna. Hacer lo que a ti te agrada, porque eso fue a lo que fuimos traídos a este mundo, a honrarte y glorificarte a ti, Señor. Gracias te damos, Dios Santo, porque tú has tenido misericordia con nosotros. Nos acompañas y nos llenas siempre. Dios, te ruego en el nombre de Jesús que derrames bendición sobre cada persona que está participando de este servicio. Que tú los llenes, que tú los guardes, que tú los bendigas, los protejas, los guíes, Señor, para que todo lo que hagan sea conforme a ti y tu bendición y la llenura de tu Espíritu Santo sea en ellos. Que hayan sanidades, milagros, prodigios, que se resuelva aquello por lo que están clamando, pero sobre todo, Señor, que reconozcan que eres tú el que hace la obra y que el propósito es que te conozcan más. La honra y la alabanza a ti, Dios Todopoderoso, la adoración siempre para ti. Gracias, Señor maravilloso, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga poderosamente. Andemos conforme a la voluntad de Dios. Hagamos lo que a Él le gusta. Hagamos lo que a Él
le ha mostrado a tu vida que debes hacer. Hagamos lo que Él está estableciendo, hagamos lo que Dios tiene para nosotros. Hagamos lo que a Él le parece correcto, porque Él sí sabe cómo es nuestro presente, cómo fue nuestro pasado y cómo será nuestro futuro. Entonces debemos confiar plenamente en Dios, porque es Él el que guía nuestra vida. Recuerda que nos puedes llamar, nos puedes escribir desde cualquier lugar del mundo a la hora que lo necesites, para que estemos conversando acerca de esos temas. Porque muchas dudas, muchas inquietudes, o a veces nos cuesta, yo quiero buscar de Dios pero me cuesta. Llámanos, escríbenos, que estamos para servirte. No importa dónde estás, no importa la circunstancia en la que estás, porque Dios está contigo. Recuerda que Dios te ve.